instrumentos básicos de medición, calibrador vernier y medidor de altura. Son prácticamente los primeros instrumentos de medición que vamos a analizar con detalle. Aunque ustedes ya han trabajado por lo menos con instrumentos básicos y con vernier. Cuando vieron proceso de fabricación, se les enseñaron algo de eso. Pero bueno, vamos aquí a profundizar un poquito más en el estudio de esos temas. Instrumentos básicos de medición. Vamos a decirlo. Simplemente son todos aquellos instrumentos que tienen un uso frecuente o cotidiano. ¿Ya? Desde un laboratorio de calibración general hasta en el hogar se puede encontrar, por supuesto, algunos de estos instrumentos. Son, vamos a decirlo, básicos porque su configuración, constitución y uso es relativamente sencilla. Por supuesto que entonces vamos a establecer ya cuáles son los elementos y instrumentos de supervisión que se utilizan con mayor frecuencia, que hay muchísimos. Aquí vamos a restringir simplemente a los más utilizados, sobre todo en los laboratorios de metrología. Ese que parece un ventilador, ¿qué es, profe? ¿Cuál? Parece un soplador de mujeres, ese que usan las mujeres, sí. Más adelante vamos Eso no es un medidor de paso, pero... Okay. Vamos a hablar de las cintas, los flexómetros y las reglas. La cinta simplemente es una banda o un elemento flexible que se utiliza para la medición de grandes distancias. ¿Ya? Generalmente se hace de plástico, de fibra de vidrio. ¿Ya? Anteriormente se hacía de tela, pero hoy en día no se utiliza ese material. ¿Ya? Plástico, fibra de vidrio. ¿Ya? Y su uso simplemente es para medición de grandes longitudes, generalmente de 5 metros en adelante. Ya, es que se utilizan las llamadas cintas. Por supuesto, ya su grado de precisión es relativamente baja, pero se utiliza para hacer mediciones que no requieren de alta precisión. Ya, ok. En los trabajos de ingeniería civil, que se acerca 1 o 2 centímetros de desviación, no hay problema con eso. Ya, se puede utilizar, por supuesto, este elemento para mediciones que no requieran una alta precisión. Entonces, que hay distintos ejemplos de lo que se llaman las cintas métricas. ¿Ya? La longitud de medición menor o igual a 50 pies, pero menor o igual a 50 metros, o 150 pies, pero mayor a 5 metros. ¿Ya? ¿Okay? Es decir, entre 5 y 50 metros son las, vamos a decirlo, las longitudes comunes que se consiguen estas cintas de medición. El flexómetro, mal llamado metro, ¿ya? Así es. Ok, simplemente también una cinta de medición, pero para distancias más cortas, ¿ya? Generalmente hasta 5 metros, ¿ya? Es la aplicación común para los flexómetros, ¿ya? Mal llamados metros, ¿ok? Por supuesto, generalmente los flexómetros se hacen de algún material más duro, más resistente que la fibra de vidrio, generalmente metálico. ¿Ya? Algunos son, entre comillas, automáticos, es decir, que se pueden enrollar simplemente al activar un botón. ¿Ya? Algunos incluso tienen aditamentos adicionales, como un nivel de burbuja o simplemente una lupa para ver ya las medidas con mayor exactitud. Entonces los flexómetros, ya, simplemente para se consiguen con longitud de hasta 5 metros o 25 pies. Teniendo ese sistema métrico, sistema inglés, recuerden, sistema internacional de medida. ¿Ok? ¿Por qué Por favor, medida directa, medida indirecta. medida directa? Eso depende. ¿Cómo así? Ya. Ok. Porque, por ejemplo, si yo voy a calcular el área de una circunferencia, yo necesito obviamente medir el diámetro y para eso puedo utilizar un flexómetro, ¿ya?
Entonces, no directamente el flexómetro no me está dando el área, pero sí una variable que tendré que ponerla. ¿Ya? Entonces, por eso la mayoría se equivocó cuando les coloqué medida directa y indirecta. Casi todos eran de medida también indirecta, casi todos los instrumentos. Ya se puede utilizar para medida indirecta. ¿Ya? Algunos sí eran directos y otros no eran directos. ¿Ya? ¿Cómo podemos Pero nosotros casi saber? todos eran indirectos. Tenemos que adivinar 300 No, maneras. Empezar todas las posibilidades. Profe, Entonces, yo le quería preguntar. Porque depende entonces ¿ya? De cómo se mide, o cómo voy a aplicar, o para qué, o qué medida puedo tener con eso. ¿Ya? Profe, Entonces, ahí. medida directa o medida indirecta. ¿Ya? Depende de lo que simplemente, o de la variable que quiera conseguir. Ok. El último, vamos a decir, instrumento básico se refiere a lo que son las reglas. ¿Ya? Una, vamos a decirlo, barra, que generalmente se hace o de plástico, fibra de vidrio o incluso metal, ya el cual tiene una serie de marcas en su superficie para la medición respectiva de las unidades del orden. ¿Ya? Igual, ya se consiguen de distintos tipos, aunque generalmente las longitudes es menor a 0.5 metros, o sea, medio metro. ¿Ya? Como máximo se utiliza para la fabricación de las reglas graduadas. ¿Ya? Se llama así, normalmente, reglas graduadas. Entonces, prácticamente son instrumentos de los cuales ustedes han tenido alguna relación. ¿Ya? A esta altura es difícil no saber que ustedes han manejado por lo menos el flexómetro y la regla. ¿Okay? Quizás ustedes hayan manejado la cinta. ¿Okay? Pero bueno, los tres sirven para medir, cada uno, o sea, su rango de precisión no es muy exacto, pero me sirve para tomar medidas rápidamente, ¿ya? Ok, de manera sencilla y bueno, ¿ya? Con un nivel de, claro, para lo que se refiere, con un nivel de precisión relativamente aceptable. ¿Por qué el flexómetro, profe, no es flexible como la cinta? Que, o sea, ¿eso le da alguna ventaja a comparación? Bueno, es relativamente flexible, los flexómetros, ¿ya? ¿Okay? Si ustedes lo han manejado, se dan cuenta que se puede durar, claro, hasta cierta cantidad, porque si no se parte, ¿ya? ¿Ok? O no sucede, pero sí tiene cierta flexibilidad. Eso mejora la precisión, ¿verdad? De lo No flexible. tanto la precisión, sino la forma en que, vamos a decirlo, logro la medición. Ya me facilita el montaje a la hora de hacer la medición. ¿Okay? Ya. Paso contrario, no lo puedo hacer con una regla, que es el monitor rígido. ¿Ya? Sí. ¿Okay? Pero bueno, esas son las ventajas. La flexibilidad me facilita el proceso de medición. ¿Okay? Entonces, estos son los tres elementos que ya saben entonces sus limitaciones y sus características. ¿Ya? Pero por favor, en el examen, esto no es un metro, ¿ok? Un metro. Okay. Esto no es un metro, ¿ok? Es un flexómetro, ¿ya? Desde el punto de vista técnico. Ok. Por supuesto, todos los elementos de medición, incluyendo los anteriores, trabajan con su respectiva escala. ¿Ya? ¿Qué es la escala? Simplemente el menor valor que yo puedo medir utilizando ese instrumento. ¿Ya? La llamada también apreciación, si lo quieren, vamos a decirlo, si quieren manejar ese término también. Escala o apreciación es lo mismo. La menor unidad de medida que yo puedo medir con ese instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, para las reglas graduadas, ¿ya? La escala o la apreciación es de 1 milímetro. ¿Ya? Aunque por supuesto hay algunas que tienen una escala menor, ya medio milímetro. Generalmente es lo máximo, ya para las reglas, los flexómetros o la cinta. Pero igual es el equivalente en pulgadas, ya. Por ejemplo, para algunos modelos, por ejemplo, la escala es de 1/8 de pulgada. La menor medida que yo puedo
conseguir con ese instrumento de medición 1/8 de pulgada. Por supuesto, hay un 16avo y hasta un 32avo de pulgada. ¿Ya? ¿Ok? Pero simplemente la precisión de cada instrumento. ¿Ya? Milímetros o pulgadas. ¿Ya? El sistema de medida, 1 milímetro la menor precisión para este caso, 1/8 de pulgada la apreciación para este caso. ¿Ya? Creo que vamos a trabajar con los dos sistemas y por lo tanto la práctica también la referida también a los dos sistemas. Aquí también hay otro ejemplo de apreciación que vamos a decirlo, en un caso se utilizan para las reglas graduadas. ¿Ya? Y fíjense que cuando trabajamos con el sistema inglés, generalmente se va a trabajar con fracciones. ¿Ya? ¿Ok? Un 12avo, un 8avo, un 32avo, un 64avo, un 16avo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Excepto algunas excepciones que más adelante las veremos. ¿Ya? Pero bueno, entonces, cuando se les pide la escala, ya saben a qué se refiere. ¿Ya? Como vayan a decir, profesor, ¿es escala de ampliación o reducción? No estamos en dibujo mecánico. ¿Ya? ¿Ok? No estamos dibujando un objeto, estamos utilizando un instrumento de medición. Y la escala es la apreciación en la menor medida que yo puedo medir con ese instrumento de medición. ¿Ya? Por supuesto, a ustedes no se les da directamente el valor de la escala. ¿Ya? Piense, por ejemplo, aquí no dice cuál es la escala o la presión de ese instrumento. Entonces ustedes simplemente tienen que establecer cuál es, o calcular o determinar esa escala o esa precisión, porque lo necesitan para los cálculos de medición. Entonces es importante determinar la escala. Si no está, deben calcularla entonces. ¿Okay? Las reglas graduadas, por supuesto, ya. Aunque esta es su configuración común, simplemente una barra con sus marcas colocadas en los extremos en la orilla. Sin embargo, también se puede conseguir con esta configuración. ¿Ya? Estas son, vamos a decir, reglas enteras y estas son reglas tipo acordeón, algunos lo llaman así. ¿Okay? Por supuesto, medidas relativamente pequeñas, normalmente hasta 30 centímetros o 300 milímetros. Aquí se consigue con medidas mayores. ¿Okay? Por supuesto, dada la forma, es más difícil también medir con ese tipo de reglas. ¿Okay? Entonces, hay que ver su pro y su contra. El término legal, son los términos, vamos a decirlo, o que definen estas configuraciones de reglas graduadas. ¿Habrá reglas sin graduar? Sí, yo me imagino que sí, como las cuadras esas que vimos por ahí. Claro que sí, exactamente. ¿Ya? Pero ya no se utilizan para medición, sino para trazado o cualquier otra consideración. ¿Okay? En cambio, con esto mío y trazo también. Ok. Las reglas graduadas pueden ser o pueden estar fabricadas de metal, en este caso son reglas metálicas, y esas reglas metálicas pueden ser a su vez rígidas o flexibles, dependiendo por supuesto del espesor relativo que tengan ese instrumento. ¿Ya? Por supuesto, las rígidas ya no se pueden flexionar, aunque sí me garantizan una superficie más lisa. En cambio, la flexible, yo la puedo utilizar, por ejemplo, voy a medir el perímetro de una circunferencia. Me sirve utilizar este tipo de reglas. Ya, las reglas flexibles, aunque con el tiempo tienden a deformarse. ¿Ya? ¿Okay? Eso es lo malo de lo bueno. Ya, rígida y flexible. Son otros tipos de reglas metálicas. ¿Ok? Mención de reglas metálicas. Ya. Por favor, para el examen. ¿Ok? Y yo creo que lo voy a tener también para la práctica. No me van a colocar el valor directo. Ya. Van a colocar el procedimiento que está establecido en la guía y bueno, que quizás también se nos entregue. ¿Ok? ¿Ya?
Ok. Primero, determinar el cargo. Si no está en la regla establecido, ya ustedes simplemente, ¿qué es lo que establece la norma? Simplemente ver ya cuál es el número de divisiones, del número de marcas entre divisiones principales. ¿Ok? O sea, yo veo que hay 10, entonces 10 entre 10, que es la marca, igual a 1. Entonces, esto implica que la escala, ya la apreciación de este instrumento es de 1 milímetro. Ya, vamos a decirlo lo común. ¿Ok? Número de divisiones principales. 1, 2, 3 divisiones principales. Ya, lo que se establece acá. Entonces serían 30 milímetros. O sea, el número de divisiones principales por la apreciación de cada marca principal. 30 milímetros. Número de marca para la división principal. Lo que después de esto cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8. ¿Ya? Y sé que cada marca tiene una precisión de 1 milímetro, serían entonces 8 milímetros después de la última marca principal. Ok, después simplemente hago la suma. Divisiones principales, divisiones secundarias, 30 más 8, 38. Entonces simplemente la lectura ya es 38 milímetros. Claro, ya eso se sabe que ustedes lo hacen automáticamente, pero vuelvo y repito, para el examen, que yo no sé si se voy a colocar problemas de esto, tal vez sí, tal vez no, ¿ya? Pero para el examen, si acaso y para la práctica, el procedimiento. ¿Ya? No quiero que me parezca el valor mágico. ¿Okay? Bueno, eso por ahora. Todavía no he sentado a hacer la parte práctica. ¿Ya? Si veo que es muy larga, entonces simplemente sí les solicito que me den el resultado directo. ¿Ya? ¿Okay? Pero bueno, eso lo veremos, o eso lo veré cuando haga la práctica formal. ¿Ya? Pero si aparece el examen quiero el procedimiento. Escribirle ¿Ya? todo eso. Profe, Escribir todo eso. Ok, ¿por qué es exactamente 30 milímetros la división de principal? ¿Perdón? ¿Por qué son exactamente 30 milímetros? O sea, yo estoy haciendo la cuenta aquí y me No, imagino que... o sea, simplemente fíjense que estoy marcando esta posición. Claro, me ¿ya? imagino que... Pero el procedimiento me dice que primero cuente cuáles son las divisiones principales. Las divisiones principales son las que están marcadas en la regla. O sea, esto que está aquí, marcado con 10, es una división principal. 2 divisiones principales, 3 divisiones principales. ¿Ya? Eso. Okay. O sea, tiene que ser la que esté dentro de ese 38, ¿verdad? El que esté dentro de este intervalo que están solicitando, exactamente. Ok, y después la tercera, ¿cómo hacemos para calcularla? A partir de esa última división principal hasta la final total. Hasta el final, exactamente. Ok. Ya, entonces, como les doy cuenta, hasta de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8. ¿Ya? Okay. Y yo sé que cada marca mide 1 milímetro. ¿Ya? Ok, la sumatoria y la lectura entonces. Total, 38. Bueno, este procedimiento que van a seguir en el examen y quizás en la práctica. ¿Ya? Cuando decida eso. Ajá. Igual, por ejemplo, tenemos este caso que en el sistema inglés es un poquito más complicado, entre comillas, por la unidad que se trabaja, pero igual. Número de marcas, ok, no veo aquí la escala. ¿Ya? De hecho, si está la escala, ustedes no necesitan hacer este cálculo, sino que directamente escala tanto aparece en la regla o aparece en el instrumento. ¿Ya? Pero aquí no aparece, no sé cuál es la escala, entonces simplemente esta es mi marca principal. ¿Ya? Aquí está señalado por el número. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? 8. Entonces hay 8 divisiones hasta la marca principal, implica que entonces la escala es 1/8 de pulgada. Siempre se va a leer así. Si aquí hubiese 16, entonces sería un 16avo. Si fuese 64, un 64avo y así sucesivamente. ¿Ya? Número de marca entre divisiones principales, el inverso me da la escala en el sistema inglés. Profe, ¿Ya? Sistema inglés. si aquel signo de interrogación estuviera después del 3,
Sería 1 sobre 24avo, ¿verdad? No. No. Siempre. La división Entre marcas principales. Bueno, Ya. Bueno, pero no. Entre marcas principales para la escala. Para la escala, si me está hablando de la escala. sí, pero por ejemplo, Por ejemplo, por marca. Yo puedo, por ejemplo, agarrar este intervalo, ya, entre marcas principales. Pero ¿cuántas hay? Hay 8. Siempre va a haber 8 entre marcas principales. Total, entonces la apreciación o la escala, 1/8 de pulgada. ok. No importa cuál es la medida que esté tomando en cuenta, pero para la escala del instrumento, número de divisiones entre marcas principales. Ok. Así siempre se va a calcular. ¿Por qué los números están de cabeza, profe? ¿Perdón? Tiene la escala. Sí, este es una escala diferente. Ya. Porque recuerden que las reglas pueden venir con una sola medición o con 2 mediciones. ¿Ya? Utilizo un solo lado, o en este caso están utilizando los dos lados. ¿Ya? Eso si quiero menor precisión, mayor precisión. Así es sencillo. Ok, bien. ¿Ya? Si fuese el de arriba, Si fuese de arriba por exterior la escala. Vamos a ver. Un 16. Exacto, un 16. Hay 16 marcas entre división de cada división principal. 16, un 16. Entonces, esta regla, cuando están a medir con escala de 1/8 o escala de 16. Ya, depende del grado de precisión que se dé. o sea, que el de arriba es el doble de preciso que el de abajo. Exacto. ¿Ok? Pero entonces, el procedimiento es igual. Número de marca 8 en cada 1/8, pulgada completa. Yo veo que aquí ya me indica es una pulgada. Entonces, solamente hay una marca principal antes de la segunda. Número de marca para la última pulgada completa. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Y yo sé que la escala es de 1/8, me da entonces 5/8. La suma, 1 pulgada de la marca principal más 5/8 por las marcas secundarias. Total, la lectura es 1 y 5/8 de pulgada. ¿Ya? Por supuesto, esta es la forma en que lo van a expresar. ¿Okay? No es que van a hacer la sumatoria. 1 más 5/8 quedaría 13/8. Sí, exactamente. Ya. Aunque una sola fracción no es la forma correcta de colocarlo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tengan cuidado con las expresiones en pulgadas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes. ¿Ok? ¿Ya? Hacer el procedimiento, por lo menos para el examen, para la práctica, como dije, ¿ok? Para lo que es el uso de la. ¿Ok? Notas finales. Ningún instrumento es capaz de controlar la exactitud de las mediciones más allá de la gradación más pequeña de la escala. ¿Ya? En español puede ser que cuando estoy diciendo la regla, ya resulta que la longitud no coincida con ninguna de las marcas. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esa condición. Yo solamente puedo medir según la escala que tenga el instrumento. ¿Ya? Pero si la medición me queda entre 2 marcas, ¿ya? La medición entonces no es exacta con ese instrumento. ¿Ok? Para una lectura de gradaciones solo puede estimarse, pero no controlarse. ¿Ya? ¿Ok? Y de hecho es una práctica común. No hago la medición, veo que me queda entre las 2 marcas, pero yo digo, no, parece que queda justo en el centro, por lo tanto yo estimo que debe ser tanto la medida. ¿Ok? Puede darse ese caso, se puede hacer de esa manera, ¿ya? Si tengo ese instrumento de medición y no otro más preciso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces puede estimarse, pero no controlarse, es decir, hay mayor incertidumbre con esa medición. ¿Ya? Para mediciones en piezas redondas, la regla debe ponerse siempre en la línea central o en la línea diametral o radial, como la quieren. ¿Ya? Siempre también debe colocarse paralela al borde, ya que se esté tomando como referencia para la medición.
Bueno, es decir, toma un bote, ya, o una referencia para establecer la medida efectiva. Bueno, de acuerdo. Una vez establecido ese borde o esa frontera, la regla paralela ya al borde que se requiera. Y bueno, si son ciegos, ya una lupa les va a ayudar a hacer la lectura mejor. ¿Ya? Por cierto, una lupa no es un instrumento de medición. ¿Okay? Al que le haya tocado la lupa, ¿ya? No es un instrumento de medición. ¿Okay? Es un accesorio, un elemento auxiliar, como lo quieren llamar. Pero con una lupa yo no mido nada. ¿Ya? Solamente me facilita la lectura, es otra cosa. Ok. Por eso entonces terminamos los tres elementos básicos principales de medición: cinta, flexómetro y reglas graduadas. ¿Ya? Como vamos a decirlo, la forma en que se realiza la medición. De hecho, el mismo procedimiento que se utiliza para reglas también se utiliza para el flexómetro y para la cinta. ¿Ya? El mismo procedimiento es, ¿ok? Escala, medida principal, medida secundaria, sumatoria, resultados. ¿Ya? El mismo procedimiento. Ok. Vamos a hablar de los calibres o calibradores. ¿Ya? Aunque generalmente cuando ustedes les hablan de calibre, ustedes automáticamente piensan en un, vamos a decirlo, dispositivo para calibrar algún instrumento. No, ¿ya? Ese es un mal concepto que se ha manejado durante mucho tiempo. Un calibre, un calibrador, simplemente es aquel instrumento que permite realizar mediciones de piezas o de medidas pequeñas. ¿Ya? Por ejemplo, las reglas, vamos a decir, realmente el máximo en milímetros es hasta 0.5 milímetros, medio milímetro. ¿Ya? ¿Ok? Pero un calibre puede medir, vamos a decir, los valores más pequeños. ¿Ya? Desde 0.2, 0.25, 0.01, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un calibre y un instrumento, vamos a decirlo, que no es un calibre. ¿Ya? El calibre nos permite tomar medidas más pequeñas, ¿ok? Por supuesto, más precisas. ¿Ya? Esa es la definición básica de calibre. Por supuesto, existen distintos tipos de calibres según la forma, uso y aplicación, pero aquí vamos a ver, vamos a decirlo, igualmente los principales calibres. Por supuesto, ¿ya? Vamos a hablar de las láminas o los calibradores de espesores. Simplemente lámina delgada, la cual tiene un espesor definido y, por supuesto, calibrado, el cual me permite medir ya entre espesores o ranuras de piezas. ¿Ya? Simplemente yo necesito medir, vamos a decirlo, cuál es el espesor de cierta ranura. Voy entonces probando con cada una de las láminas que hay presente en este instrumento de medición. ¿Ya? Generalmente se presenta de esta forma, es decir, toda una serie de láminas calibradas con distintos espesores. ¿Ya? Aunque en algunos casos se presentan de esta manera, ¿ya? Con una superficie cónica, lo que me permite ir probando, ¿ya? Hasta determinar el espesor de el espesor de la ranura o de la separación entre placas que estoy requiriendo. Bueno, es muy sencillo de utilizar y bueno, quizás ustedes han manejado también ya con instrumentos. Sobre todo si voy por lo menos, a graduar la distancia que hay en donde salta la chispa de las bujías. ¿Ya? Donde se utilizan estos elementos. ¿Ya? Porque hay una distancia de calibración de la bujía. ¿Ok? ¿Está sólido? No. ¿Ok? Quiero dejar una separación de 0.30. Puedo utilizar entonces ya estas láminas o calibradores de espesor. ¿Ya? Voy a chequear cuál es el espesor de separación
resorte de la culata. Yo utilizo en este caso una serie de láminas. Lo probando hasta que la pueda introducir sin ningún problema. ¿Ya? Sencillo, no hay mucha ciencia que decir aquí. Patrones de radios, simplemente igual, toda una serie, vamos a decirlo, de láminas o de piezas, las cuales tienen ya una serie de radios ya bien definidos y bien, por supuesto, vamos a decirlo, fabricados con cierto nivel de precisión. Por supuesto, como su nombre lo indica, este instrumento me permite medir el radio de cualquier pieza ya que tenga forma de circunferencia o semicircunferencia. ¿Ok? Para, por supuesto, realizar la medición. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se muestran distintas formas de medir lo que son los radios, dependiendo de qué radio estoy midiendo. ¿Ya? Pero bueno, esta configuración son las que puedo conseguir con estos patrones de radio o estos calibradores de radio. ¿Ya? Entonces, mido espesores, mido radios, por hasta ahora. ¿Ya? Pero esta es la forma de estos patrones de radio. Igual, en ciencia y simplemente la forma de utilizar esta comparación. ¿Ya? Yo coloco uno, abro que no calza correctamente, voy probando con otro y con otro hasta que vea que me calza mejor. Bueno, ese es probablemente ya el radio que tenga esa parte de esta maquinaria. Así de sencillo. Patrones para alambre, láminas y brocas. Bueno, este que está aquí es un patrón para alambres y para láminas. ¿Ya? Simplemente igual tiene una serie de ranuras y agujeros perfectamente calibrados, el cual simplemente yo utilizo y voy introduciendo, si estoy viendo por ejemplo un alambre, el alambre de ranura, hasta que vea cuál pasa y cuál no pasa. Ahí digo, bueno, parece que el diámetro del alambre es tanto, igual para un peso de lámina yo voy probando entonces hasta que veo cuál pasa y cuál no pasa y digo, bueno, parece que el peso de la lámina es tanto. ¿Ya? Igual, relativamente sencillo, rápido y fácil de utilizar para medir diámetros que no conozca o para medir espesores de lámina ya que no tengo, del cual no tengo lámina. Así de sencillo. ¿Okay? Y por supuesto, esto lo puedo utilizar para lo que es la parte de brocas. ¿Ya? Yo tengo una broca y por alguna razón desconozco cuáles son medidas, la puedo ir insertando en esta agujero, que vean cuál calza de manera justa. Entonces, bueno, por lo visto esta broca es de tanto tiempo. ¿Okay? Ahora enfatizar lo que es la aplicación. Error en el proceso de medición. No tiene vuelta. No tiene igual, exactamente. ¿Ya? Ok, recuerden, esto se hace en la mente de metal. ¿Ya? Si yo lo tomo directo con la mano, con el tiempo se va a calentar y se va a dilatar. Que no es mucho, pero bueno, ya para medir precisión sí es mucho. Para metrología sí es mucho. ¿Ok? Cierto. Porque hay que tener cuidado a la hora de hacer el procedimiento de medición. Ok. Patrones cuentahilos, ok, mal llamados peines, ya se utilizan para determinar cuál es el paso de los elementos roscados. Ya, es decir, yo tengo un elemento roscado, desconozco cuál es la rosca o el tamaño de rosca que tiene ese instrumento. Bueno, igual yo voy probando con cada uno de estos patrones de cuenta hilos, ya, o patrones de rosca, hasta que vean cuál calza perfectamente. Y ese entonces va a ser ya el tamaño de esa rosca en particular. Fíjense que me sirve tanto para roscas exteriores como para roscas interiores. Con
con eso no hay problema. Ya, siempre y cuando tenga el acceso, lo puedo utilizar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y además de esto, por supuesto, hay una regla especial que me sirve también para la parte de la medición de las rocas, específicamente lo que son los ángulos. ¿Ya? A la hora de hacer, si estoy, por ejemplo, me cansé en una roca y quiero verificar que el ángulo sea correcto, bueno, utilizo cada estilo, este patrón también. ¿Ya? No es un patrón cuenta hilos, pero sí me sirve para medir los ángulos de la roca. ¿Ya? Que, como observamos en esta pieza que tenemos. Entonces, ambos son complementarios y sirven para determinar lo que son los parámetros de la roca. Los parámetros. Compases. Obviamente, ya ustedes han manejado los compases a nivel mecánico, pero a nivel metalmecánico también se utilizan. ¿Ya? Okay. Simplemente un instrumento cualquiera de los puntas que me sirve obviamente para hacer las mediciones respectivas. Medida directa o medida indirecta. Directa. Indirecta también, no sé por qué directa. O si querés determinar, no sé, no, pero es que el diámetro el ángulo determina eso ya. No sé, profe, la longitud de un cilindro, no sé, profe. Medida directa o medida indirecta. Medida directa. Claro, o sea, depende de. Ok. Ajá. ¿Cuál es la definición de medida directa? Que no se necesita comparar, o sea, no se necesita comparar con alguna otra referencia, sino que la medida, el valor de la medida que estamos tratando de determinar, la podemos leer directamente el instrumento. No, Esto lo pueden leer directamente Sí, del instrumento. profe. Sí, totalmente. Entonces, ok. Se tiene que comparar, claro. Exactamente. Si yo voy a medir el diámetro interno directamente, no sé cuál es su valor. Yo entonces utilizaré una regla graduada o cualquier otro instrumento y digo, esa medida vale tanto. Ya, ok. Entonces, comparativa, medida indirecta. Ya, no me da directamente el valor de medición. Ya tengo que utilizar otro instrumento adicional. Ok. Entonces, igual, decir, pero cuál es la función principal, ¿ya? Y lo otro que en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de punta que se utilice, también me sirve para marcar, ¿ya? Okay. Entonces, medida indirecta y marcaje también, ¿ya? Puedo utilizar los compases. Calibres telescópicos son simplemente un instrumento de medición, el cual tiene dos extremos extensibles, que igual me sirve para medir, ¿ya?, distancia entre espesores, aunque generalmente se utilizan para medir diámetros. ¿Ya? Como observarán, tampoco hay marcas ya de medición, lo cual es un instrumento de medida indirecta. ¿Ya? Y como no, yo establezco, como decirlo, el aparato, lo trabo en su sitio y después con otro instrumento mido la distancia. Y esta va a ser entonces la medida. ¿Okay? Para esa medición necesitaré, ¿cómo? Para esta medición, para este ejemplo, necesitaré un calibre telescópico. Sí. ¿Por qué no puedo utilizar un vernier? Pero ya va. ¿Dónde exactamente es que hay que realizar la medida? ¿En la profundidad? Exactamente. Ahí vamos, ya. Recuerden que un pistón, ya, vamos a decirlo, justo en el borde, no hay desgaste en el pistón. Porque recuerden que los anillos ya de lubricación no llegan al borde, sino a una distancia ya del borde. Por lo tanto, si yo utilizo un vernier y lo utilizo con estas puntas, voy a medir simplemente la parte no desgastada, que es lo que nos interesa. Por eso necesito este calibre telescópico para medir en la parte intermedia o en el fondo y determinar entonces el nivel de desgaste. ¿Ya?
Entonces hay que tener cuidado a la hora de utilizar el instrumento. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Ya? ¿Dónde lo voy a medir? ¿Me sirve? ¿Me alcanza? ¿Me llega? ¿Ya? Bueno, hay que pensar. Si la profundidad fuese mínima, De hecho, para esta práctica van a hacer eso. ¿Ya? Voy a tirar el instrumento y le voy a tirar la pieza y bueno, ustedes verán. Yo creo que para medir esto necesito este instrumento. ¿Ya? ¿Ok? Y ya le diré, ¿está bueno o no? Está mal. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso es lo que vamos a practicar para esta segunda. No solo medir con los instrumentos, sino seleccionar el instrumento adecuado para la medición que requiere. ¿Ok? Justificando el porqué, como se lo di, para que vean. ¿Ya? Así que bueno. si la profundidad ahí fuese mínima, ¿sí se puede utilizar el vernier? No, porque tenés que llevar diferente. Para esta aplicación no, porque como les dije, el desgaste no llega hasta el borde, hasta el tope. ¿Ya? Ok. Cuando hay agujeros relativamente pequeños que no puedo utilizar un vernier, por ejemplo, se utiliza este tipo de calibres para agujeros pequeños. Igual, de forma muy sencilla, se hace la medición, simplemente este extremo se introduce y después se expande. Y cuando se expande, se saca y se, vamos a decirlo, realiza la medición efectiva. Igual que en los casos anteriores, tanto con el instrumento de medición directa. Medición indirecta. Lo introduzco, expando, saco y ya, el procedimiento normal para este tipo de cálculo. Para agujeros. Por supuesto, también existen calibres para medir ángulos con calibres angulares, son toda una serie de láminas con sus configuraciones particulares para medir distintas configuraciones o distintos tipos de ángulos. Aquí, por ejemplo, se muestran ángulos complementarios y suplementarios para algunas de las placas de medición y algunas formas en que se miden, por supuesto, los ángulos respectivos. ¿Ya? Entonces, medida directa o indirecta. Vamos a ver. Medida directa o indirecta. Eso es medida Indirecta. no directa, porque eso te da los ángulos una vez, profe, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo dan los ángulos si no hay? Tiene los ángulos, bro. No, pero allá en el instrumento eso no tiene ranura, no tiene sabéis qué medida. ángulo es. El instrumento te dice este tal ángulo y ya lo sabéis. ¿Estáis seguros? Sí. O sea, generalmente viene marcado los ángulos, pero si no viene, entonces primero utilizar un elemento para medir el ángulo y después hacer la medición. Yo mido el ángulo aquí, esto es 180, entonces yo cuando veo acá, sí, esto mide 180 directamente. ¿Ya? Entonces, no tiene marcas a veces, pero sí puede ser un instrumento de medición directa. ¿Ya? Calibres angulares. Al que le tocó el patrón de 90 grados. Creo que fue a mí. A mí, ¿No fue? Medida directa o medida indirecta. medida directa. Directa, o sea, aunque no hay ninguna marca en ese instrumento, pero es un patrón de 90. Ya, entonces ya tengo la medida. ¿Ok? Uno por ustedes me examen. Ambos. Ambos. Puse ambos porque- Falta razonar un poquito. Puse ambos porque, o sea, obviamente el patrón 90 para el ángulo de 90, ¿verdad? Pero como no tenía ranura, ni segmento, ni trazo, ni nada de eso, yo dije, no, eso debe ser para los dos, y ya. Indirecto. Bueno. Ok. Vamos a decirlo, todos los calibres anteriores, vamos a decirlo el calibre, vamos a decirlo común, ya, relativamente fácil de utilizar. Un calibre que tiene ya cierta complejidad es el llamado calibrador vernier, o simplemente vernier, como se llama. ¿Okay? Por supuesto, el calibrador vernier también se utiliza para medir distancias relativamente pequeñas, generalmente menores a 0.5 milímetros. ¿Ya? De hecho, generalmente el vernier ya miden hasta centésimas de milímetro. ¿Ya?
hasta centésimas de milímetro. La regla mide décimas, el calibrador Vernier es capaz de medir hasta centésimas de milímetro para el sistema internacional, por supuesto. Consiste en una regla principal en la cual se coloca sobre ella una regla secundaria ya llamada generalmente, es lo que se llama en este Vernier o nomio, también se le llama. ¿Okay? Este, por supuesto, la configuración típica de este calibrador Vernier o simplemente Vernier. ¿Ya? Anteriormente se le llamaba nomio, pero ya ese término no se utiliza. ¿Okay? Aunque nomio es esto que está acá, la regla secundaria. ¿Ya? Y de hecho, el nomio fue el primer tipo de regla secundaria que se utilizó. Después hubo otro conocido científico que se llamó Vernier, ¿ya? Que, vamos a decirlo, afinó, ¿ya? Este nombre, por eso ahora hoy en día se le llama calibrador Vernier, ¿ya? Esto era antes nomio, ahora es Vernier, y por eso esto se le llama un calibrador Vernier o Vernier solamente. Ok. Por supuesto, el Vernier tiene una serie de partes que ustedes deben, por supuesto, aprenderse. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, para las aplicaciones comunes, para los Vernier tipo de configuración utilizadas, tenemos, por ejemplo, mordazas para medidas internas o peldaños, tenemos un tornillo de fijación, ¿ya? Tenemos lo que es el Vernier propiamente dicho, tenemos las escalas principales. Los Vernier pueden venir con una o con dos escalas, ¿ya? Incluso pueden venir un lado del sistema métrico y otro lado del sistema inglés, ¿ya? ¿Ok? Por eso es una escala o dos escalas, ¿ya? Pueden ser las escalas del mismo sistema o diferentes sistemas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, lo que es el brazo principal del calibrador, tenemos la barra de profundidad, tenemos las escalas del Vernier, ¿ya? Igual, puede ser una escala, puede ser dos escalas, dependiendo si la regla principal tiene una o dos escalas también. Tenemos el llamado cursor, un botón para el desplazamiento del Vernier, tenemos la punta del cursor y estas son las mordazas para medidas externas. Y por supuesto, esta es la punta del brazo o de la regla principal. Entonces, estas son las configuraciones partes típicas de lo que es el calibrador Vernier. Mediciones típicas. Con un Vernier generalmente se mide o exteriores o distancias exteriores, distancias interiores o distancias internas, ya profundidad, ya son generalmente los tres. Dependiendo de la configuración del Vernier, porque hay distintas configuraciones, algunos tipos de Vernier me sirven también para medir peldaños o escalonamientos, ¿ya? ¿Okay? Pero algunos modelos, no todos, ¿ya? Pero generalmente todos los Vernier miden exteriores, interiores y profundidad, generalmente, ¿ya? Pero para algunas aplicaciones particulares hay algunos que me permiten medir hasta peldaños o escalones. Ya entonces ustedes definirán, de acuerdo a lo que se va a medir, qué parte del instrumento necesitan utilizar. O estas, o estas, o estas. ¿Ya? ¿Ok? Depende de la medida que se requiera. Pero bueno, eso también lo tienen que pensar a la hora de hacer la medición. ¿Ok? Puede darse el caso de que para una medida en particular yo puedo utilizar esta o esta. ¿Ya? Entonces yo tengo que razonar cuál de los dos me conviene, cuál de los dos me sirve. ¿Ya? ¿Ok? Hay que razonar eso. Ok. La escala de Vernier, por supuesto, es esta que tenemos acá, ¿ya? Es simplemente la parte del Vernier que se desliza sobre la regla principal. Esto que está acá entonces ya es la escala del Vernier. Fíjense que simplemente tiene una serie de marcas o divisiones, ¿ya? Establecidas y dependiendo, por supuesto, de
grado dependiendo de la escala, ya, que tenga o que esté fabricada el vernier. Tenemos la escala principal, que es la que va sobre las reglas del vernier, tenemos la escala del vernier, ¿ya? Entonces, por favor, tienen que hacer esa distinción, sobre todo a la hora de hacer los cálculos. Escala principal, escala vernier, ¿ya? Ustedes, por supuesto, la idea es que determinen cuál es la escala de la regla principal, o cuál es la escala principal y cuál es la escala del vernier. Ya deben, por supuesto, especificar esa condición. Para la escala principal no hay problema, ya simplemente si el sistema métrico o inglés es lo mismo. Busco cuál es la marca principal, encuentro el número de marca y ahí digo, la escala es de 1 milímetro o la escala es de 0.5 milímetros. Ya. Igual, yo tengo que ver también cuál es el número de divisiones que hay en la escala Vernier. Ya. Igual lo tengo que contar a ver. Generalmente, ya, para los Vernier comunes, son 20 divisiones que hay en la escala Vernier. 20 divisiones. Por favor. Cuando hablamos de divisiones nos quedamos con eso, ¿ya? No es una medida de longitud, ¿ya? Es una referencia de comparación, lo que se hace en la escala Vernier, ¿ya? Entonces yo digo son 20 divisiones, no digo 20 milímetros. Y de hecho, cuando yo hago coincidir los ceros, ¿ya? Yo veo que esas 20 divisiones están ubicadas y deben estar ubicadas es para 19 milímetros de la escala principal. ¿Ok? Entonces, hay 20 divisiones, pero cuando yo hago coincidir los ceros, esa última división llega hasta la marca de 19 milímetros. ¿Ya? Este vamos a decirlo que es una configuración típica. Porque está contando a partir del cero. Sí, exactamente, estoy contando a partir del cero, entonces yo veo que la última marca de la escala Vernier coincide con el número 19 de la escala principal. ¿Ok? Entonces, hay 20 divisiones para cada 19 milímetros. Ya, así se lee y así se entiende para lo que es la escala Vernier. Ya. ¿Hay otras configuraciones? Sí, las hay. Ya. O sea que, bueno, esta es la más común o la más típica. O sea que hay 21 divisiones para cada 20 milímetros. No necesariamente. Ya. Porque si yo coloco una marca más, no va a coincidir necesariamente con el número 20. Ya. Y de hecho, si aquí hay 19 y aquí hay 20, no van a coincidir. ¿Ok? No coinciden. Ya. Entonces no puedo afirmar eso. ¿Ya? Esa es una afirmación falsa. Cercano tal vez, pero no igual. Ok, entonces este momento es una configuración típica, 20 divisiones para cada 19 milímetros de la escala principal. Así se ve y así se ve. Por supuesto, ya. Si se tiene 20 divisiones para 19 milímetros, entonces la escala principal graduada va a ir para cada milímetro a una lectura de 0.05 milímetros. Ya, esta es para esta configuración. Si hay 25 divisiones, que vamos a decir otra configuración, y para 24 divisiones, entonces la escala principal graduada para cada 0.5 milímetros es 0.02 milímetros. Ya. Estas son muchas complicaciones. ¿Ok? Ya. Claro, me interesa es obtener este valor. Este es el valor que me interesa, porque esa es la apreciación del instrumento. ¿Ya? Es decir, para 20 con 19, la apreciación de 0.05. Esa es la apreciación combinada del instrumento. Atención, no es la escala principal, no es la escala de Vernier, es la combinación de ambos. Yo le quiero preguntar, profe, esa 0,05 milímetros, ¿se ve exactamente ahí en esa parte de donde...? Sí, donde coincide con el signo, lo valoro.
¿ok? Ah, ok, ya. Donde coinciden los valores. Pero no es la parte final. Solamente No donde coinciden los valores. Sí. Cuando ¿Cómo coinciden los decirlo? valores. La diferencia entre la primera marca del vernier y la primera marca de la escala principal. Esa diferencia es lo que puede hacer. Entonces para la otra va a ser Pero más pequeño. este resultado es la escala combinada. Claro. La escala combinada. ¿Ok? Entonces, No es la de la regla principal, no es la de las dos, las dos. es las dos, la combinación de las dos. Mira, esa O sea, configuración. cada vez que se va aumentando la división va bajando un poquito más. Exactamente. Hasta llegar un momento en que coinciden exactamente. ¿Cuándo coinciden? Cuando llega la marca 19. ¿Ya? Mientras tanto, la primera marca va a estar desfasada, la segunda desfasada, pero cada vez me voy acercando más. ¿Ya? Hasta que la marca 19 sí coinciden perfectamente. O sea que eso no es uniforme, ¿verdad? Bueno, haciendo proporcional. O sea, proporcional, diría yo, exactamente. Yo estoy de acuerdo con eso, sería proporcional. ¿Ya? O sea, es uniforme, pero de manera proporcional. ¿Ya? Ok. Esta es mucho enredo. Hay una forma más fácil de determinar la escala si no está en el instrumento. Fíjense que, por ejemplo, aquí está marcado, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Pero si no lo está, vamos a ver cuál es el procedimiento. O sea, que no se entiende. Ok, va. Bueno, clasificación del calibrador de acuerdo al tamaño, puede ser calibrador vernier pequeño o calibrador vernier grande. ¿Ya? ¿Ok? Esto es solamente para medida entre 20 y 30 y este es para medidas de hasta medio metro. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Ya? De acuerdo al tipo, puede ser el tipo M, ¿ya? Vamos a decir el tipo más común que se utilizan para los calibradores de vernier, simplemente su configuración constructiva, ¿ya? Una escala principal, ya sea en el sistema métrico o en el sistema intensivo. ¿Ok? Ese es lo que tipo. Y el tipo M2 simplemente la combinación de ambos sistemas. Es decir, un vernier que tenga tanto el sistema métrico como el sistema, es decir, doble escala. ¿Ya? Entonces, M1 es una escala, M2 doble escala. ¿Ya? ¿Ok? El tipo C sub M, ¿ya? Tiene dos escalas, tanto en metro como en pulgada, pero vamos a decirlo, lo que lo diferencia precisamente, en primer lugar, la forma del extremo, ¿ya? Utiliza esta configuración. Fíjense que solamente se utiliza, ¿ya? Si se acuerdan del anterior, de hecho, Anterior. sí, exactamente, ¿no? ¿Ok? Aquí en este solo extremo me sirve para medir exteriores e interiores. ¿Ya? En cambio en el anterior, No, el otro. Solamente. Ese era exteriores. ¿dónde está el dato? En cambio aquí, estos son para exteriores y estos son para interiores. Para interiores. ¿Ya? ¿Ok? Se van a hacer una de las diferencias constructivas para el tipo CN. ¿Ya? En un solo lado puedo medir tanto interior como exterior. ¿Ya? Y fíjense que no tiene medidor de barra de profundidad. ¿Ya? Ok. Entonces solamente sirve para medir interior Interiores y y exterior, exteriores. no sirve para medir profundidad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre comillas. Y está el tipo C, para las escalas principales y milímetros de pulgada, pero esta sí tiene para exterior y para interior. ¿Ya? Pero no tiene barra de profundidad. ¿Ok? Bueno, esas son las diferencias. Obviamente los más utilizados son los del tipo M, sea M1 o M2. ¿Ya? Esos son los más utilizados. El tipo C sub M y el tipo S tienen de variedad poca aplicación. Bueno, y de acuerdo a la escala Vernier, ¿ya? Tenemos realmente el calibrador Vernier estándar, ¿ya? Con división 20/19, o tenemos también el Vernier largo con combinación 20/39. ¿Ya? Esas son los datos del tipo de escala Vernier que generalmente se utilizan para Vernier tarda y para Vernier largo.
Ok. Graduaciones en la escala principal y escala Vernier. Bueno, aquí están, si se quiere, las más utilizadas. Ya pueden hacer referencia a esta tabla si necesitamos determinar cuál es la escala o si cuál es la escala del Vernier que están utilizando. Fíjense que, por ejemplo, hay 25 en 12, por lo tanto me da esta escala, esta lectura del calibrador. 25 en 24.5 me da el resultado, 50 en 49, 20 en 19, 20 en 39. ¿Ya? Eso es para el sistema métrico. Y se puede hacer el sistema inglés, un 16avo, 8 en 7.16, es la lectura, 1 sobre 128, para 1.40 es 25 en 2.25, 1 sobre 1000, ¿ya? Y para un 20avo pulgada, 50 divisiones en 2.54, igual me da 1 sobre 1000 pulgadas. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? ¿Okay? Estas son entonces las graduaciones comunes, ¿ya?, que se pueden obtener de los calibradores Vernier. ¿Ya? Por supuesto, las más utilizadas son 20 divisiones 19 y creo que esta, 8 divisiones en 7.16. ¿Ya? Las más comunes, las que se consiguen realmente en los talleres. Ya no se necesita mayor precisión. Porque ahora para laboratorios sí se necesita mayor precisión. ¿Ok? Bueno. Medición, que es lo que nos interesa. Ya. Vamos a trabajar en primer lugar con la primera escala en el sistema métrico. Ya. Aquí tenemos el ejemplo, mi escala principal y mi escala verde. ¿Ok? Recuerden, por favor, para el examen y el procedimiento, para la práctica, veremos. ¿Ok? Pero si se les presenta esto, por ejemplo, y fíjense que si se les pide qué medida me está marcando ese instrumento, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es tratar de determinar la escala principal y la escala Vernier, por supuesto. Entonces, igual, yo veo aquí mi primera marca, cuento el número de divisiones y veo que hay 10, entonces la escala es de 1 milímetro, ¿ya?, para el sistema métrico. ¿Ok? Número de divisiones principales, yo siempre tengo que hacer referencia al 0 de la escala Vernier, ¿ya? Es el que me da el punto de referencia para determinar cuáles son mis marcas principales. Fíjense que el 0 está antes de la primera marca principal, lo cual implica que, vamos a decirlo, marcas principales es 0, ¿ya? O la escala de la regla, la escala principal me da 0. Esto quiere decir entonces que, ¿ya?, el valor va a ser menor a 10, ¿ya? Allí. Bueno, número de marcas para la última división principal. Bueno, entonces yo cuento el número de marcas antes del 0. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7. ¿Ya? Antes del 0 hay 7. Entonces 7 por 1, 7 milímetros. ¿Ya? Ahí estoy en la escala principal. Ahora, legibilidad de Vernier. Eso es la demostración de este resultado está en la guía, ¿ok? ¿Ya? Ahí se les muestra el procedimiento, cómo a través de una serie de cálculos y sucesiones se obtiene este resultado, la legibilidad o el valor o la apreciación del calibrador Vernier. ¿Ya? El calibrador. ¿Ok? Ese, ¿quién es? Simplemente el valor de la escala principal. Ya habíamos dicho que la escala principal era 1. N, que me representa el número de divisiones de la escala Vernier. Yo obviamente lo puedo contar, pero me doy cuenta que hay 20 divisiones. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la legibilidad? Simplemente 1 sobre 20. O lo que es lo mismo, 0.05.
Ya, ¿ok? Entonces fíjense, no necesitan la tabla anterior. Ya, Bien. simplemente si ustedes saben cuál es la escala principal y el número de divisiones de la escala Vernier o del Vernier, ahí obtienen la legibilidad o la apreciación de ese gráfico. De todas formas, aquí aparece escrito también. Ya. Entonces, esto es para simplemente ver de dónde sale ese valor. Sin embargo, para el examen, si ya aparece directo, lo colocan directo. Por si acaso. A no ser que quieran verificarlo. Ya, porque yo los puedo engañar así. Ya. Yo puedo colocar una marca aquí que no sea la verdadera. Ya. Ok, ya saben. Puede ser. ¿En serio? Claro que es en serio, completamente en serio. Tierra avisada no mata soldados. Ya. No tienen que quererme mucho lo que les coloco allí. ¿Ok? Entonces, por si acaso verifiquen, ¿ya? Por si acaso. Yo les recomendaría eso. Por si acaso verifiquen. Está bien, está bien. Pues no vaya a ser que la foto esté mal, ¿ya? Sí, sí, sí. Que algún malvado haya hecho un cambio allí, ¿ok? Ok, bueno. Puras trampas, profe. Exactamente. Ya. Entonces, pero como les dije, para el examen se aparece directo, verifiquen rápidamente que eso van a final medio segundo, tardan en eso, y simplemente colocan, aparece el Vernier. Ya, o si está mal, no, este está errado, el valor es X, y se acabó. ¿Ok? Pero bueno, en algunas ocasiones aparece, en otras ocasiones no aparece. Ya, ¿ok? Sea porque sea una marca pirata o simplemente por el desgaste se haya borrado ese valor. ¿Ya? Puede ser. Pero bueno, entonces fíjense, con esta ecuación sencilla, no tienen que estarse memorizando la tabla anterior. Que si hay 20 divisiones en tanto, entonces la depreciación está, no nada que ver. Con esta ecuación sencilla, conociendo solamente la escala principal y el número de divisiones de la escala Vernier, ya tienen la apreciación de este punto. Sencillito. ¿Okay? Bueno, número de marca de Vernier, ya. Ok. Ya. Ok. Si se acuerdan de esto, de haber visto el proceso 2, ya, para obtener el valor específico en la décima o en la centésima del elemento, yo tengo que ver cuál valor, dónde coinciden las marcas aquí. ¿Ya? ¿Ok? No me interesa el cero, aunque bueno, puede coincidir en el cero, ¿ya? Pero para este caso, en donde yo veo que el cero está entre dos marcas, yo tengo que ver aquí cuál de las marcas coincide exactamente. ¿Ya? Entonces, yo hago la inspección y veo, parece que estas dos marcas coinciden. ¿Ya? ¿Ok? Entonces cuento, ¿cuántas divisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Hay 10 divisiones entonces. Y como yo tengo la apreciación del instrumento, que es 0.05, este cálculo me da es el resultado. ¿Ya? Y ahí es donde sale eso. Entonces recuerden, por supuesto, ver qué marca coincide. Y ahí contar entonces el número de divisiones en la escala Vernier y multiplicar ese resultado por la apreciación del instrumento. Ok. Después entonces, ya subo los 7 antes del 0 más los 0.50 de la escala Vernier y eso me da entonces una lectura de 700. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento. ¿Ok? Y como les dije, esto lo van a hacer en el examen. ¿Ya? Bien. Bueno, sistema médico. Sistema inglés más fastidioso todavía. ¿Ok? Bueno. Número de marcas de división principales, lo simplemente cuento y hay 16. Entonces la escala principal es de un 16 octubre. ¿Ya? Número de divisiones principales, yo veo que el 0 está antes del 1, de la primera marca principal. Así que el número de división principal es 0. Número de marcas de la última división principal, yo cuento entonces
Antes del cero, ¿cuántas marcas? Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4. Ya. Y por un 16 de pulgada, que es la escala principal, me da entonces 4 16 pulgadas. 4 por un 16. La legibilidad igual. La apreciación de la escala principal entre el número de divisiones de la escala de la. Entonces, ya había dicho que la escala principal tiene una apreciación de un 16. Y si cuento el número de marcas de la escala Vernier, me doy cuenta que es 8 exactamente. Entonces, un 16 entre 8, ¿ya? Y eso me da un 28. Pero 1 sobre 128, perdón. ¿Ya? Coincide con este valor, exactamente. ¿Ok? Y aparece entonces también. ¿Ya? Ahora, una marca de Vernier, bueno, igual, cuento cuánto, perdón, igual, veo dónde coincide, ¿ya? Parece que coincide aquí, cuento el número de divisiones en la escala Vernier, parece que hay 6, entonces 1, 3, 4, 5, 6, entonces 6 por la apreciación del instrumento y me da 6 sobre 128. Después hago toda la sumatoria principal y secundaria de Vernier, me da 38 sobre 128. ¿Ya? Por supuesto, si este resultado se puede reducir, lo reduce. ¿Ya? En este caso, 38 sobre 128 igual a 13 sobre 64. ¿Ya? Y esa es entonces la lectura de esa medición. ¿Ya? Más fastidioso este cálculo, pero bueno. ¿Ya? Una pregunta. Ajá. Con respecto a la parte de Vernier y la escala principal. Esa medición que se toma ahí, el Vernier, o sea, porque veo que esa parte es móvil, ¿verdad? La podemos ver como. Sí, esta parte que la escala Vernier se desplaza. Hay un punto de referencia donde nosotros digamos, vamos a tomar las medidas a partir de aquí, vamos a poner la parte de Vernier en esta parte, la medición de la parte de Vernier. Porque yo veo eso a veces porque ustedes dicen que coincide ahí, ¿verdad? Pero yo puedo hacer coincidir en otro punto. No, o sea, recuerden que usted toma, si se quiere, una sola medida. Ya, ese es el resultado que obtiene. ¿Entiende? Ya, o sea, no puede decir, voy a tomar otra medida y otra medida porque estoy midiendo otra distancia. ¿Entiende? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces eso es, este resultado es para esta medida en particular. Otra medida considera otra cosa. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces este es el procedimiento que van a seguir para el sistema inglés. ¿Ya? Y fíjense por favor, fracciones. Yo no sé si estará aquí o más adelante, pero si no, en la guía cuáles son las excepciones. ¿Ya? Para trabajar con decimales en el sistema inglés. ¿Ya? Para algunos valores se trabajan con decimales, pero no me acuerdo, creo que la escala de 10. 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Lo que ahí se permite trabajar es con el valor decimal. 0.1, 0.01 o 0.001. Creo que ahí es donde se permite, pero de todas formas en la guía específicamente igual. Pero que si no me equivoco, creo que es la escala de 10. La que se permite trabajar con decimal en lugar de fracciones. De hecho, esta fracción, de esta forma que ustedes, vean si se puede reducir a un valor entero y uno fraccionario. Si da, por ejemplo, 2 y 3 16. Sí. De esta forma investiguen lo de esto. ¿Ok? Se me olvidó hacer esa reducción todavía. A ver si es posible. De todas formas, recuerden que hay un procedimiento matemático para transformar fracciones de esto a un valor entero y un valor fraccionario. Busquen ese procedimiento. Algo sencillo, pero busquen entonces. En lugar de estar tratando de adivinar. Ese es un procedimiento matemático. Tiene que hacer procedimiento obligado. Bueno. Ok. Continuando ahora con las características del Vernier, la construcción del brazo principal y el cursor tiene como decir las diferentes configuraciones.
uno de los, vamos a decirlo, de los defectos graves que tiene el calibrador Vernier es que por ser el elemento deslizante, ahí hay mucha desgaste. Ya, con el uso frecuente hay mucho desgaste. Entonces hay algunas configuraciones que reducen significativamente lo que es el desgaste. Ya eso es parte de las cosas que se muestran aquí. Aunque esta es la construcción estándar, las otras formas ayudan a reducir la fricción entre la regla principal y el vértice. Y también en la guía se les muestran algunos otros, vamos a decirlo, tipos de calibradores, algunos para aplicaciones, vamos a decirlo, especiales, ya con diferentes puntas, con diferentes configuraciones. Bueno, lo estudian ustedes también con cultura general, ya. Los que anteriormente son no utilizados, hay sin embargo otras configuraciones. Por supuesto, en la guía también está cuáles son los labores de mantenimiento que se debe aplicar para el instrumento, ¿ya? Sobre todo el uso correcto y adecuado. Y algunos errores que aquí no están todos, de los errores que la medición para este tipo de calibrador en particular, para este calibrador de nieve. Por construcción, por distorsión, por parlajes, funcionamientos, fuerza de medición. Estos van a ser los principales errores que se podrían cometer al manipular o utilizar este tipo de instrumento de medición. ¿Okay? Y otra cosa, por favor, también, y sepan la práctica, recuerden, mientras mayor sea el tiempo que esté en sus manos, mayor es la distorsión térmica. ¿Okay? Así que cuando ustedes van a hacer las mediciones, deben ser lo más rápido posible. Ya, que si el instrumento esté la menor cantidad de tiempo en sus manos. Ya. Y de hecho, si hubiese tiempo, generalmente la norma dice de que se hace una medición, se debe descansar el instrumento. Ya. Se hace otra medición, se debe descansar el instrumento. Y así. Pero no tenemos tiempo para eso. Ya. ¿Okay? Y menos condiciones ambientales. Ya. Para eso. ¿Ok? Bueno, bien, esos son los detalles. Ya de todas formas, en la práctica y podemos ampliar cuáles son las consideraciones que van a tener. Este es el último instrumento que vamos a ver para esta unidad, los medidores de altura. ¿Ya? Por decirlo, prácticamente es un vernier, ¿ya? Pero colocando la regla principal en forma vertical. Y en lugar de utilizar modazos, se utiliza este pie que tenemos acá para la medición de la altura. ¿Okay? Como su nombre lo indica, la aplicación principal es para medir alturas de piezas que requieran ser medidas. ¿Ya? Esta, vamos a decir, los términos de altura, por supuesto, trabaja igual que el vernier, es decir, tiene su escala graduada, tiene un nomio o un vernier, ¿ya? Y las mediciones son parecidas también a lo que es el vernier. ¿Ya? Esto sí, este instrumento se debería utilizar sobre una superficie de referencia. ¿Ya? ¿Okay? Nosotros en la laboratorio hay una superficie de referencia con la cual van a trabajar ustedes, ¿ya? Y es sobre esa superficie que van a hacer ustedes la medición, ¿ya? No en cualquier otra mesa, ¿ya? En la superficie de referencia específica para las mediciones, ¿ok? Y fíjense, por supuesto, como la forma de medir. Tengo la base, ¿ya? Tengo este sistema que se desplaza. Simplemente hago coincidir a la altura que quiero y hago la lectura. No hay mucha ciencia con eso. ¿Ok? Okay. Si ustedes manejan bien el vernier, el medidor de altura es casi lo mismo. Ok. La clasificación puede ser con escala vernier,
puede ser con carátula o puede ser con carátula y contador, es decir, ambos puede ser electrodigital. Bueno, ya ustedes creo que lo han visto en el laboratorio, esto no lo van a volver a ver, para definir entonces con qué clasificación el instrumento que está. Por supuesto, uno de los más utilizados es con el calador. ¿Ya? Por su robustez, por su facilidad, porque requiere de una calibración de otro tipo, ¿ya? Es más robusto, etcétera, etcétera. Por supuesto, este medidor de altura también tiene sus partes o características, ¿ya? Estamos haciendo las características comunes, igual que su fijación, un cursor, tiene la superficie de medición del trazador, ¿ya? La superficie de referencia, la base, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí por ejemplo se les muestra uno con ajuste fino, yo tengo que verificar antes que allí tiene ajuste fino o no. ¿Ya? ¿Ajuste fino? Ajuste fino. Esto es simplemente que permite desplazar el cursor, ya no de manera brusca, sino más suave. ¿Ya? Es decir, más lenta. ¿Ok? Porque recuerden, yo no puedo aplicar mucha fuerza acá. Porque si no, simplemente, ¿qué es lo que va a suceder? Esto se va a levantar. Y al levantarse esto, ya entonces no estoy realizando la medición. Ya no puedo aplicar mucha fuerza, de hecho, porque vayan a trabajar en este momento, se supone que esto simplemente debe tocar la superficie. Yo no tengo que aplicarle fuerza, ya, o fuerza excesiva por lo menos. ¿Okay? Debo tener cuidado con eso. O sea que todo lo que vamos a utilizar van a ser de ajuste fino. Como les dije, depende del tipo. Yo no sé si el que está ahí tendrá ajuste fino o no, pero si no, ustedes deben tener cuidado de manejarlo lo más suave posible. Ya, así es sencillo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya queda con ustedes que cuando si lo determinen la parte de ese video de aquí. ¿Ya? Ok. Al igual que los venían, estos videos de altura también tienen sus escalas respectivas. Aquí sinceramente. Ok. 50 divisiones 49 milímetros, 0.01, lo que dice ahí, o 0.02. 50 divisiones en 2.54 pulgadas, 0.001 pulgadas. 25 divisiones en 1.225 pulgadas, la híbrida es 0.001 pulgadas. Ya. De todas formas, en la guía están también las tablas con las apreciaciones no utilizadas para los medidores de altura. Pero estas son las tres. ¿Ya? Pero igual, si no se les da la legibilidad o la apreciación o la escala, ustedes lo pueden calcular igual que el vernier. Es decir, cuál es la escala de la regla principal, cuál es el número de divisiones de la escala vernier. Entonces, escala principal entre número de divisiones y eso me da la legibilidad o la apreciación. Más nada. ¿Ok? Así es sencillo. Y por cierto, déjenme ver si está ahí. Para el sistema métrico, la escala principal generalmente viene de 1 milímetro, no de medio milímetro. La escala vernier, 50 divisiones en 49, 20 divisiones en 19, 20 divisiones en 39. El sistema inglés viene de 0.02 o de 0.05, la apreciación de la escala principal. Y pueden ser 25 divisiones en 1.225, que me da más 0.0001, o 0.05 pulgadas para 50 divisiones en 2.54, 0.001. Por favor, verifiquen una calculadora.
Este es el valor que no me cuadra. Nosotros comentaba el libro, pero ahora que, vamos a decirlo, Ajá. si me paso, ¿Qué? no me da ese valor. ¿Qué tenemos que dividir, profe? ¿Qué es lo que tiene que dividir? Que se lo he dicho varias veces. 25 entre... Ya se lo he dicho varias veces. ¿Qué es lo que tiene que dividir para obtener esto, la apreciación del instrumento? ¿Qué es lo que tiene que dividir? 1.225. Ajá, ¿qué es lo que tiene que dividir? 0.0... 0.049. No da, profe. Yo sé, claro, porque yo sé, entra la escala total del vernier y la No. ¿No? Recuerden, para obtener la escala, y lo he dicho varias veces, es dividir la escala principal, el valor de la escala principal, entre el número de divisiones de la escala Vernier. ¿Ya? Entonces, es 0.02 entre 25, ¿sí o no? Eso me debería dar este valor. No da. ¿Cuánto da? 8 por 10 a la menos 4. Da 0,0008. Ok, ahora coloquen 0.025. 1 por 10 a la menos 3. Sí. Entonces, por favor, cuando estén leyendo la guía, aquí no es 0.02, es 0.025. No Ok. fíjense. Ya va, décima, centésima, una milésima, o sea, mejor dicho, 5 milésimas de pulgada, ¿cómo me hace el cambio en la escala? Sí. Ya, es bastante, ¿cierto? Bastante, ¿verdad? Bastante, sí, a mí me Sí, sorprende ¿verdad? también eso. 1 por 10 a la menos 3. De 0.08 pasó a 0.01. O sea, exagerado, pero A bueno. 0.001. Exagerado, pero bueno. Entonces, pero por eso les digo, tienen que verificar esto siempre porque hay personas malvadas. ¿Ya? Ok, que le pueden decir esta es la escala cuando es mentira. ¿Ya? Y fíjense, esto está bien, esto es de lo que estaba mal. ¿Ya? Así que puede ser así también. ¿Ok? Así que cuidado con eso. ¿Ya? No se confíen en todo lo que consiguen. Bueno, una vez aclarado ese punto, ya, generalmente en estos medidores se utilizan unos aditamentos con un sensor de contacto, porque como les dije, la fuerza puede ser excesiva cuando hace contacto el trazador con la altura respectiva. E incluso también ya este elemento nos puede servir como trazador de circunferencia, por decirlo, para ciertas aplicaciones de marca. ¿Okay? De hecho, algunas personas utilizan esto también como punto de marca. Es decir, marcan la altura que quieren, lo colocan sobre la superficie y la deslizan. ¿Ya? ¿Okay? Para marcar esa altura. Se puede hacer también, esto se hace con material extraordinariamente duro, ¿ya? Para esas aplicaciones, para marcar. ¿Ya? Pero bueno. Estos son algunos aditamentos que se utilizan para este video, por supuesto nosotros no tenemos ninguna lista. Bueno. Así que no se alegren mucho. La medición, como les dije, es exactamente igual que los medidores de Vernier. Marca principal, marca secundaria, la apreciación, la ubicación del cero, número de marca principal, una marca secundaria, el trazo que coincida, cálculo de la escala Vernier, sumatoria total, resultado. Ya, sistema métrico, bueno, que de sistema inglés en fracciones. Ya, y eso. Pero es lo mismo. Por eso digo, si ustedes manejan bien el Vernier o el medidor de altura, no van a tener ningún problema. ¿Okay? Y por supuesto en la guía también se establecen cuáles son los cuidados, ¿ya?, que se debe tener para estos medidores de altura, tanto en la medición como en la parte de mantenimiento. ¿Okay? Recuerden una cosa, por favor.
sí deben verificar es que los ceros coinciden. ¿Ya? Cuando ustedes colocan el cero de la escala vernier con el cero de la regla, deben coincidir. Si no coinciden, por supuesto, implica que el aparato está deformado o simplemente hay problemas de dilatación térmica o algo así. ¿Ya? ¿Okay? Pero esto es algo que sí deben ser. ¿Ya? De hecho, hay un montón de, bueno, un montón, ya hay unos cuantos vernier, algunos sirven y otros no sirven. No están calibrados, vamos a decir, unos coinciden en cero, no puedo decir que están calibrados y a otros no coinciden en cero. ¿Ya? Entonces, para la semana que viene, después del examen, ¿ya? Yo les voy a colocar como instrumento, ustedes me van a apartar los que sirven y los que no sirven. Eso sí, si se equivocan en asunto de ustedes. Ya no es asunto mío. ¿Ok? Para que me digan, estos son los que sirven, y seguir la práctica me dicen, profesor, esto no sirve. Eso no es lo mismo. Ya. Les escogieron que eso servía y salía. Ya. ¿Ok? Así que les envío. Se pone creativo, profe. Bueno, es interesante. Ya.